Estás escuchando La radio ha vivido equivocada. Estás escuchando a la gente. 11:51 vamos a conversar con una técnica patóloga despedida como tantos otros trabajadores del Hospital Posadas. Karina Almirón, buen día, ¿cómo te va? Gustavo es mi nombre, un placer saludarte y nuestra solidaridad para con vos y todos tus compañeros. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Karina, ¿cómo es la situación hoy en el Hospital Posadas con todas estas inclemencias? Bueno, para que se den una idea, en estos últimos días viene ocurriendo que, bueno, cada vez más gente se viene a atender o a hacerse un estudio y echaron al médico que tenía que hacerlo, que tenía que atenderlo. Se fue agravando la situación, hay sectores que no están funcionando directamente, como cirugía cardiovascular infantil, como atención al paciente con síndrome de Down. Bueno, fueron echando de diferentes sectores profesionales y se fue agravando cada vez más la situación. Hoy nos enteramos que echaron a una médica de gastroenterología que está embarazada de 7 meses y bueno, está en este momento con una crisis de nervios en el hospital, con contracciones, y las autoridades no solo no reciben, no resuelven, sino que más bien no les importa, no les interesa. Y bueno, y están siguiendo con este plan de ajuste. Ahora, yo en este momento no estoy en el hospital, pero me acabo de enterar que a la jefa de psiquiatría, el agente de seguridad, la acaba de amenazar y decirle que obligarla a atender a los pacientes. Karina, la seguridad es privada, ¿no? No tiene nada que ver con el hospital. No, la seguridad son trabajadores del hospital, pero que están reclutados por un gremio, por el secretario general de Atemorón, Darío Silva, que es funcional a la dirección del hospital. Repetime el nombre, por favor, Karina, del gremialista. Sí, el secretario general de Atemorón, Darío Alfredo Silva, es quien armó las listas de despidos junto con los directivos del hospital. Y bueno, y es lo mismo que si fuera privada, digamos, porque responde solamente a él en vez de cumplir las funciones que deberían cumplir, ¿no es cierto? En vez de estar, no sé, evitando robos que siga habiendo en el hospital, de celulares, de carteras, de cuestiones de seguridad, están para amenazar a los trabajadores, para maltratar, hasta incluso para golpearnos en algún momento. Bien, Karina, con esta profundización de los despidos, ¿a qué cifra asciende ya? Estamos llegando, ya pasamos los 1.300 despidos, desde lo que fue el comienzo de la era Macri, digamos, hace ya un poco más de 2 años, que en principio habíamos tenido 642 despidos, y bueno, después continuaron en tandas mucho menores. En mi caso, la primera vez que me despiden éramos 122, a mí me despidieron 3 veces del hospital. ¿3 veces? Porque la justicia me reinstalaba y ellos me volvían a despedir. Es hilarante, ¿no? Disculpame la sonrisa, pero realmente es una situación hilarante, además de muy deleznable. Sí, además es como que no cumplen ni siquiera los mandatos judiciales, o sea, se manejan con una impunidad impresionante. Se negaron a cumplir un montón de demandas judiciales, no solo en mi caso, sino en el de muchos compañeros que tengo reinstalados por la justicia, el caso de los enfermeros amparados que la justicia falló a favor de ellos, y no solo no les pagaron la plata que les deben, sino que los despidieron. Bueno, y así se sigue moviendo con una impunidad increíble. Y es dolorosísimo además, porque en el medio hay vidas en juego, no solo nuestros puestos de trabajo. La vida de nuestros compañeros. Yo tengo compañeras despedidas enfermas de cáncer terminal, por ejemplo, o esta chica despedida ahora embarazada a punto de parir. Y así montones de casos, pero a su vez los miles de pacientes que hoy no tienen atención. Desmantelaron todo lo que es salud mental, por ejemplo. No les dan más la medicación a esos pacientes.
¿qué hacemos con esa gente? O sea, los estamos echando todavía más a la marginalidad. Claro. Es terrible que la gente más vulnerable, más pobre, no tenga acceso a la salud pública. Que alguien se muera por ser pobre, eso no lo podemos permitir. Precisamente me parece que este es un punto muy importante el que está citando Karina, porque sabemos que el Hospital Posadas está situado en una zona de una alta complejidad social. Sí, no solo eso, digamos, está junto al barrio Carlos Gardel, todo el conurbano bonaerense se atiende ahí en casos de alta complejidad, pero viene gente de todo el país a atenderse, porque hay especialidades muy complejas que solamente están funcionando en el hospital a nivel público. Por ejemplo, cirugía cardiovascular infantil. Había 4 equipos en el país a nivel público solamente. Y bueno, uno de ellos era el del Posadas, y ya no los vamos a tener más. ¿Dónde se va a ir a atender esa gente? Para el año que viene quieren eliminar todas las cirugías de alta complejidad y dejar solamente atención de consultorios externos y las prestaciones más básicas. ¿Qué vamos a hacer con los miles y miles de pacientes que atendemos por día? Y además, ¿dónde se van a formar los futuros profesionales de medicina? Porque era un lugar emblemático para formarse, tanto como estudiantes de medicina, residentes, concurrentes, becarios, gente del mundo que viene a formarse acá, porque vienen de muchos lugares a formarse, porque es uno de los mejores hospitales reconocidos mundialmente incluso. Va a dejar de existir como lo conocemos, y eso es terrible. Sí, ¿es un hospital escuela el Posadas? Sí, Sí. Recibe estudiantes de medicina, recibe residentes, concurrentes también de otros países, de Francia, bueno, de Latinoamérica, pero también muchísimos de Europa vienen a formarse, a hacer intercambios, y también se forman enfermeros, diferentes tecnicaturas, había técnicos de farmacia, técnicos de esterilización, diferentes tecnicaturas que funcionaban, que uno podía estudiar en el hospital. Bueno, todo eso se está terminando ahora. ¿Por qué crees vos, Karina, que más allá de que el ajuste alcanza casi todos los sectores del trabajo, hay una profundización o se le da demasiada importancia al caso particular del Hospital Posadas? Bueno, por un lado es emblemático, históricamente emblemático en cuanto a lo que es la lucha y la resistencia. Fue uno de los primeros objetivos de los militares en la última dictadura. Fue tomado en ese momento por los militares y dirigido por los militares. Y bueno, y fue emblemático siempre porque históricamente hemos enfrentado todas las políticas de ajuste de todos los gobiernos. Digo, cuando era dual de que le sacaron el 13%, el hospital echó al director, se tomó el hospital, los trabajadores estuvieron un mes haciendo funcionar el hospital sin director. Recuerdo. Digo, tiene toda una tradición, una historia de lucha que bueno, que no es menor. Y bueno, por un lado es aleccionador, es uno de los presupuestos más grandes a nivel estatal, por las respuestas que da, y por otro lado es aleccionador para el resto, ¿no es cierto? Porque si al Hospital Posadas le hacen esto, ¿qué queda para los demás? Claro. Digamos, y los demás vendrán después, somos como un tubo de ensayo también. Ayer despidieron, para que se den una idea, a un neurocirujano que hizo la primer operación con un paciente despierto. Una neurocirugía con un paciente consciente despierto. Eso el hospital lo usó para hacer propaganda, para hacer toda una campaña mediática, y ahora lo despidieron. Bueno, a ese nivel estamos llegando ahora. Qué increíble. ¿Han percibido la indemnización? No lo hago esto como un justificativo a los despidos, simplemente te lo pregunto.
No, y además, ojalá, te lo digo ya a ese punto, después de 9 meses de ser despedida 3 veces, yo sé que en otros organismos se les pagó la indemnización, nosotros no recibimos ningún tipo de indemnización, ni siquiera nos pagaron los días de vacaciones que nos deben. Hay compañeros que se les adeudan horas extra, lo que llamaríamos horas extras, tiene otro nombre, pero nos deben muchísimo dinero. Hay, por ejemplo, los enfermeros despedidos les deben el 60%, no, el 80% de su sueldo de 9 meses, o sea, antes de despedirlo ya les venían descontando y venían cobrando una miseria. Bueno, sí, están no solo nos quieren atacar de todas las maneras posibles, sino que me parece que se están robando plata a ellos también. La última consulta, Karina, y me parece que es la que a mí particularmente más me entristece muchas veces, porque veo que la respuesta de la gente es muy poco solidaria. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el accionar de los pacientes para con ustedes? No, la verdad es que ahora estamos teniendo una respuesta muy buena, los pacientes se están sumando, creció muchísimo la comisión de pacientes que está funcionando, que pueden sumarse, que hay un grupo de Facebook también que se llama Comisión de Pacientes y Vecinos del Hospital Posadas, porque incluso si están lejos y no pueden participar de las actividades, pueden ayudar a difundir por las redes. Y es muy importante y está funcionando muy bien. Tienen una bandera, tienen grupo de Facebook, están haciendo actividades, volanteando en el hospital todos los días para sumar más pacientes. Es muy importante el trabajo que están haciendo, a pesar de que sabemos que hay pacientes a los que los amenazaron y les dijeron, así como amenazan a los trabajadores, amenazaron a los pacientes diciéndoles que no los iban a atender más. ¿Sabes por qué te lo pregunto esto, Karina? Porque tuvimos la oportunidad también de conversar en privado con otra trabajadora del Hospital Posadas que mostraba cierta tristeza, cierta indignación por alguna actitud de cooptación que tiene la gente en cuanto al mensaje del poder. Es decir, comienza a llamar a los trabajadores que están en conflicto, en este caso, con el Hospital Posadas, en particular, vaguitos, o los relacionan con algún partido político. A mí eso me da muchísima pena. Sí, en algún principio fue así, pero la verdad es que después tiene evidencia que acá no van a dejar a nadie, que no va a quedar en pie el hospital tal como lo conocemos, y que los pacientes que lamentablemente a veces tienen que venir y no tienen otra, y bueno, como sea, tratan de que los atiendan o que les den la medicación que tengan, y de molestar lo menos posible para poder resolver su situación, que ya de por sí es bastante compleja, pero ahora la gente entendió que se van a quedar sin eso también. Claro, son perjudicados también. Llegamos a un punto en que el hospital deja de existir de verdad, o sea, tal como lo conocemos. Va a ser un hospitalito lamentablemente. Y bueno, y tenemos ahí a un montón de gente que no va a poder operarse. A mí me pasó algo terrible, y es tener que decirle a un familiar de una nena que se tiene que operar en una cirugía cardiovascular, me dicen, y bueno, pero ¿y qué hacemos? Y yo no tengo respuesta para esa persona, y es muy doloroso. Me imagino. Karina, te agradezco profundamente la deferencia de habernos atendido, y te reafirmo y reitero nuestra solidaridad para con vos y todos los compañeros trabajadores del Posadas. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nosotros nos nutrimos de nuestra lucha, se nutre de la difusión de las radios y de los medios de comunicación, porque bueno, nos sirve para poder saltar el cerco mediático famoso a veces nos quieren imponer. Así que muchas gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Karina Almirón, técnica patóloga despedida, como otros 1.300 trabajadores del Hospital Posadas. Me quedo con una frase, con una aseveración que desconocía en verdad. El titular de A.T. Morón, secretario general gremial, de nombre Darío Silva, conformó, junto a las autoridades del gobierno, la lista de despedidos. Darío Silva, además, gremialista titular de A.T. Morón, coordina y manipula
a los trabajadores de seguridad que reprimen a sus supuestos compañeros en el mismo nosocomio. ¿Cómo podemos denominar todo esto más allá de decir hijos de puta?